¿Dónde está el reino de Chambala? Según las tradiciones hindúes y budistas, el reino de Chambala es un lugar mítico que se encuentra en algún lugar de la cordillera del Himalaya, supuestamente entre el mundo material y el espiritual. Chambala es un lugar paradisíaco, donde los seres que lo habitan han alcanzado la iluminación y viven una vida llena de paz y felicidad. ¿Qué es Chambala? Chambala es el nombre que se utiliza para describir al reino espiritual oculto y desconocido que mencionan algunas escrituras antiguas de la India y el Tíbet. Es importante no confundirlo con el nombre de una localidad del reino uigur de 8 que existió en el siglo IX DC, en parte del territorio actual de China. Aunque se desconoce la etimología exacta del término Chambala, según los textos más antiguos que se han encontrado hasta el momento, se trata de una palabra que deriva del sánscrito, que significa lugar de paz o tierra pura. En tibetano, este término significa que tiene la fuente de la felicidad. Algunas fuentes también lo llaman el reino del loto, en referencia a algunas descripciones de este lugar. Al reino de Shambhala también se lo conoce como la ciudad perdida o la tierra prohibida. Los hindúes lo llaman Aryavarta, que significa el hogar de los arios, en referencia a los antiguos pueblos indoiranios que se autodenominaban de esa manera. En la mitología china, es el paraíso de Shih-Wang-Mu, la diosa madre occidental. En ocasiones, Chambala también aparece con el nombre de Shangri-La que popularizó el escritor inglés James Hilton en 1933 en su novela Horizontes Perdidos. Shangri-La deriva de algunas traducciones de textos antiguos donde se mencionaba a Chambala. Origen de la leyenda de Chambala. El origen de la leyenda de Chambala se remonta a las raíces del hinduismo y el budismo en India y más tarde también al budismo tibetano. Posteriormente, algunos textos y enseñanzas tibetanos se transmitieron a través de diferentes sabios indios e influyeron también en las religiones indias. Aunque estas tradiciones surgieron en momentos históricos diferentes, la esencia de Chambala y sus características en ambas culturas son muy similares. Chambala en el hinduismo, las primeras menciones de Chambala aparecieron en los textos religiosos Mahabharata, siglo III AC, y Vishnu Purana, siglo IV DC. Estas escrituras relatan numerosos mitos sobre la creación y la destrucción del mundo, acontecimientos históricos como la sucesión de reyes e historias sobre los avatares del dios Vishnu. En Vishnu Purana se hace referencia a la octava reencarnación del dios Vishnu, quien nacerá en Chambala, y se describen 4 eras y un periodo de disputas llamado Kali Yuga. Según la leyenda, Vishnu se llamará Kalki y llegará para enfrentar a invasores, poner orden, restablecer la paz y empezar una nueva era de armonía. Kalki significa el unificador de las castas, y su objetivo es unir a las personas para que cooperen entre sí y puedan enfrentarse a las fuerzas destructivas. Chambala en el budismo. Chambala también aparece en textos posteriores del budismo tibetano. El más antiguo es Kalachakra, que significa los ciclos del tiempo. Esta escritura es una enseñanza que proviene del Buda. La leyenda dice que Buda fue a India y allí le enseñó los conocimientos sagrados del Kalachakra al primer rey de Chambala, Suchandra. Después este fue a Chambala y lo transmitió a todo el reino, donde se puso en práctica dando como resultado un lugar de prosperidad y paz. El Kalachakra describe los ciclos externos, internos y alternativos. Según esta filosofía, todo lo que existe, incluyendo a Chambala, tiene 3 niveles. Los ciclos externos están relacionados con lo físico y lo material, los ciclos internos con las emociones, los chakras, los procesos corporales y la energía interior, y los ciclos alternativos son la parte espiritual. El nivel externo de Chambala es el lugar físico donde está ubicado y donde se conservan las enseñanzas del Kalachakra. En este caso, puede ser un espacio geográfico o un plano paralelo. El nivel interno de Chambala está relacionado con el chakra del corazón, que justamente es el lugar desde donde emana la felicidad. El nivel alternativo está asociado con las prácticas espirituales y se trata de una lucha entre el espíritu y las energías del karma. Otra referencia sobre Chambala apareció en la tradición tibetana Bon, que surgió durante el reino antiguo de Samsung alrededor del siglo IV AC,
en los territorios del actual Tíbet. Esta leyenda dice que el Buda Zenrab llegó desde otra dimensión, conocida como Taxi Golmolang Rin, que se asoció con Shambhala. Después de impartir sus enseñanzas, estas se esparcieron por el continente, especialmente en India y Tíbet, y más tarde dieron origen a la religión védica. Shambhala en la cultura occidental. La existencia de Shambhala se conocía desde hacía siglos en algunas culturas de Asia. Sin embargo, en el mundo occidental no se supo nada sobre este paraíso hasta el siglo XIX DC, cuando el lingüista húngaro Sándor Kőszeg creó el primer diccionario de tibetano, tradujo varios manuscritos antiguos de Tíbet al inglés y escribió un artículo sobre Kalachakra y Shambhala en 1833. En 1860, el explorador alemán Hermann Schachenbeit publicó su libro Budismo en el Tíbet, en el que también se menciona a este reino mítico. En los años posteriores se tradujo al inglés el Vishnu Purana. Estas contribuciones permitieron un mayor acceso a la literatura religiosa de la India y el Tíbet, y la difusión del hinduismo y el budismo. En 1875, la rusa Elena Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, creó la Sociedad Teosófica, que se enfocó en revivir la sabiduría ancestral de las religiones del mundo. Blavatsky contribuyó a difundir el significado esotérico de Shambhala como un paraíso espiritual y otros conceptos hindúes y budistas. A principios del siglo XX, los rusos Nikolai y Elena Rerik realizaron expediciones por la India y el Tíbet rumbo a Shambhala, el lugar que creían era la cuna de las enseñanzas indias védicas. Más tarde, otros rusos también partieron en la búsqueda de Shambhala. Incluso los Nazai tuvieron interés en encontrar este reino perfecto. Otro exponente moderno del conocimiento sobre Shambhala fue Chogyam Trungpa, 1939 a 1987, un maestro de meditación tibetano que tuvo visiones del reino y desde entonces se dedicó a difundir su conocimiento para que todas las personas pudieran llegar a ese lugar ideal y alcanzar un estado de plenitud. Características de Shambhala. Según la leyenda, Shambhala es un reino en el que solo pueden vivir las personas puras de corazón, un sitio donde no existe el dolor ni las enfermedades y donde solo hay amor y paz. La apariencia de Shambhala depende del karma de cada ser, de su fuerza espiritual. Según eso, cada persona lo verá de manera diferente. Sin embargo, existen algunas descripciones de las principales características del reino de Shambhala que quedaron inmortalizadas en algunas tankas. Tankas, ilustraciones del budismo tibetano bordadas en tapices de seda. La geografía del reino de Shambhala se describe como una flor de loto gigante de 8 pétalos que se encuentra rodeada por 8 montañas nevadas. Entre los pétalos hay colinas y por allí fluye el río de Shambhala. Sobre los pétalos está la ciudad capital de Kapele, formada por numerosos palacios construidos con metales y piedras preciosas como oro, plata, esmeraldas, zafiros, rubíes y perlas. Los palacios también tienen espejos que reflejan los rayos de luz y claraboyas de cristal que permiten observar el cielo. El rey de Shambhala es el encargado de transmitir los conocimientos que le impartió Buda. Su corte real está compuesta por varias reinas, príncipes y princesas, ministros, generales, soldados y amaestradores de elefantes. El palacio también tiene las imágenes de los bodhisattvas o personas que están en el camino hacia la iluminación, y un gran bosque de árboles de sándalo, donde se encuentra Shambhala. En los últimos siglos, el reino de Shambhala se situó en distintos lugares. Si bien se realizaron expediciones a los lugares mencionados en las escrituras y muchas personas partieron a la búsqueda de Shambhala, todavía no se ha podido localizar su ubicación exacta. Cada una de las culturas lo asocia con un sitio diferente. Por ejemplo, para los hindúes, Shambhala está más allá de Nepal. Para los nepalíes, está en el Tíbet. Para los tibetanos, está en los desiertos del norte. Para otros está más allá de Sibera o incluso en el Polo Norte. Además, muchas personas afirmaron haber estado en Shambhala o haber recibido objetos provenientes de Shambhala, pero todavía nadie pudo marcar en un mapa su localización. Una de las teorías se basa en las descripciones geográficas que aparecen en el Kalachakra. Allí se describe un viaje a través de varias regiones en dirección
norte hasta llegar a un valle rodeado por montañas, por las cuales pasa un río. Debido a ello, se ha asociado a Chambala con el monte Kailash, una de las montañas sagradas de los hindúes y los budistas, que forma parte de la cadena Gándice, ubicada en el Himalaya. Allí está el valle de Srinagar, que es la capital de la región de Cachemira, que se encuentra al norte de India y al oeste de China. Otras versiones sugieren que Chambala se encuentra en Dhauladhar o en McLeod-Ganj, en Himachal Pradesh, India, o bien en la región de Makelubarun, en Nepal. Por eso, la versión más aceptada es que Chambala se encuentra en algún lugar en el Himalaya, ya sea en un sitio físico o en un plano espiritual. Otros datos interesantes sobre Chambala. El 14º Dalai Lama, que es la máxima autoridad del budismo tibetano actual, comentó: si muchas de las enseñanzas del Kalachakra provienen, supuestamente, de Chambala, ¿cómo puede ser una mera fantasía? En otra oportunidad, en 1985, también describió a Chambala de la siguiente manera: no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real. Posibilidad de que Chambala sea real y se pueda acceder a él algún día. Por ejemplo, en el siglo XVIII d.C., el sexto Panchen Lama, Losang Palden Yesen, segunda autoridad religiosa en la tradición Gelug del budismo tibetano, dijo que una persona que viaja por el mundo buscando a Chambala no lo encuentra. Pero eso no significa que no se pueda encontrar. En la cultura moderna, hay muchas menciones a Chambala y datos curiosos sobre este reino espiritual. Principalmente, su existencia es un enigma que ha despertado la imaginación popular. Existe Chambala. Chambala es un lugar misterioso que, a lo largo de los años, muchos dijeron haber visitado y otros creen haber visto en sueños o visiones. Sin embargo, no hay pruebas concretas de su existencia, sino más bien muchos interrogantes. Algunas personas notables realizaron comentarios que dejan a uno no puede realmente llegar allí. Chambala en otros ámbitos, fuera del ámbito religioso y filosófico. Chambala aparece también en diferentes novelas, animes, videojuegos, entre otros, y sirvió como inspiración para otros mundos similares.